Feliz inicio de semana, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. Continuamos dándole seguimiento a una nota luego de que el condado de Fresno tomara acción legal contra una escuela en Ridley por desafiar órdenes estatales. Las escuelas privadas y Manuel han estado ofreciendo instrucciones en persona desde el 12 de agosto. Autoridades del condado de Fresno decidieron tomar acción legal para que la escuela cerrara sus puertas debido a que el condado aún no cumple con los requisitos para reabrir sus escuelas. La escuela reveló que está aceptando donaciones para los costos legales. El día de hoy, uno de los supervisores del condado de Fresno mostró su apoyo hacia la escuela. They have a program. They have strong interest in keeping their faculty, their students, their parents safe. If COVID-19 was an unmitigated killing machine, I could support a lawsuit that would shut anything and everything down. But that's just also not the case. Otros líderes del condado revelaron la semana pasada que tienen que tomar los pasos necesarios para proteger a la comunidad. There is a concern that this is a public health hazard. The state has made very clear that while we're on the watch list, while we're on the monitoring list, while we're not permitted to grant waivers for elementary schools, that we just can't have this activity happening. Representantes de las escuelas y Manuel informaron que los padres tienen la opción de permitir que sus hijos tomen clases en persona o virtualmente. Mañana se llevará a cabo una audiencia en relación con este caso. Por su parte, existen 35 condados en la lista de monitoreo del estado, un número que bajó desde la semana pasada. Esta tarde el gobernador Gavin Newsom informó que el promedio de cifras en el estado siguen bajando y está cerca de los 5.800 casos diarios. Pero mientras condados trabajan en ser removidos de la lista de monitoreo, el estado también se está enfocando en las necesidades de esas personas que están siendo evacuadas debido a los incendios en el estado. Yesterday down in Santa Cruz at a community college facility that was being managed by the local Red Cross. There was a nurse there that screened me. She didn't just take my temperature, but she also asked me a series of questions. Before I could go into the actual shelter, there was another... Si es posible, evacuados son enviados a hoteles para mejor ser aislados. Ahora nos vamos con las cifras de casos confirmados de COVID-19 en el Valle Central. El condado de Fresno tiene 22.096 casos, 226 muertes y 10.220 recuperaciones. El condado de Merced tiene 7.334 casos, 97 muertes y 4.750 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 3.484 casos con 50 muertes y 2.619 recuperaciones. El condado de Mariposa confirmados 2 muertes y 65 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 13.481 casos confirmados, 216 muertes y 12.282 recuperaciones. Y el condado de Kings tiene 5.892 casos, 68 muertes y 3.418 recuperaciones. Y manifestantes se reunieron afuera del centro Golden Living en la ciudad de Ridley. Manifestantes dicen que el centro no cuida de sus residentes. Marisela Pacedo comentó que su madre, una residente de la instalación, dio positiva COVID-19. Ahora se pregunta sobre qué es lo que el sitio está haciendo para proteger a sus habitantes. She had already tested positive for 24 hours, and they still had her in the same room with the resident instead of being by herself. Pacedo dice también estar frustrada con las condiciones del edificio y que ha notado daños de ventanas que aún siguen sin reparar. Y clases posiblemente fueron canceladas para algunos estudiantes el día de hoy, luego de que se reportara un problema técnico con la aplicación de comunicación Zoom, lo que afectó a usuarios mundialmente. De acuerdo a la compañía, el problema primero se registró en la costa oeste. El problema afectó a varios planteles escolares que usan el programa durante su aprendizaje a una distancia social. La compañía pudo dar con el problema y logró solucionarlo. Ahora nos vamos con nuestro meteorólogo AJ Fox para que nos cuente sobre qué nos espera esta semana con las temperaturas. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, esta semana nuestro problema todavía el humo. Esta es nuestra cámara sobre nuestro edificio y podemos ver todo el humo en el Valle Central. Una alerta de calidad del aire está hasta nuevo aviso. Temperaturas
Ahora, 100 grados en algunas ciudades, 100 grados en Hanford, 101 en Lemoore y en Fresno, pero 99 en Visalia, 101 en Porterville. En el norte un poco más fresco porque tenemos un poco de nubes y mira, en el sur del valle un poco menos humo, pero humo está todavía allá, pero un poco menos, un poco más en el norte del estado. Y Futurecast no nos muestra el humo. Nos muestra solo las nubes en las montañas, un poco de nubes al lado del océano. En el valle, soleado, pero el humo va a estar. Este es un tipo de modelo nos muestra el humo y podemos ver más humo va a estar en el Valle Central mañana y los días después. Temperaturas van a estar por debajo de 100 grados, 97 grados en Visalia, 98 en Hanford, 98 en Lemoore y Mendota, 96 en Madera, 94 grados en Merced y en Los Banos. Y para los próximos 7 días, lo digo todos los días, alerta de calidad del aire, cada día. Temperaturas van a estar por debajo de 100 grados cada día, 99 el viernes, 98 este fin de semana y un poco humedad cada día. Desiree, regreso contigo. Gracias, AJ. La mala calidad del aire continúa afectando al Valle Central. Esto debido a los incendios forestales que rodean el área. Representantes de los Servicios Nacionales de Meteorología informaron que los vientos que viajan del lado oeste y noroeste, en donde los incendios son más grandes, existen hasta dejando humo y cenizas en nuestra área, alegando que los vientos del valle no son tan fuertes para sacarlos de esta zona. In this time of year, it's kind of stagnant air, and we don't really get the storm systems that do scour out smoke from the valley or air pollution from the valley until usually around September or even October. Los Servicios Nacionales de Meteorología revelaron que el humo seguirá en nuestra área hasta que los incendios sean controlados. Y el cuerpo del piloto que murió la semana pasada mientras combatía un incendio forestal en el valle está de regreso en casa. Mike Fournier murió el miércoles pasado cuando su helicóptero cayó cerca del área de Colinga. Fournier fue contratado para ayudar a hacer dispositivos de agua sobre el incendio Hill. Por su parte, existen algunos residentes que están bajo una orden de evacuación voluntaria en el condado de Tulare, luego de que el incendio Castle está quemando cerca del área del Parque Nacional Sierra. La oficina alguacil le pide a personas que viven en Ponderosa y el campamento Nelson el abandonar sus residencias luego de que el incendio continúa creciendo. Representantes del Servicio Forestal compartieron este video que fue tomado este fin de semana del incendio que ha quemado cerca de 4,000 acres. Autoridades dicen que las llamas se están moviendo al lado este. Se le pide a residentes el estar preparados. Por su parte, un hombre de la ciudad de Vacaville saltó una acción para proteger a su vivienda de uno de los incendios que suceden en el estado. Chad Little logró controlar las llamas del incendio complex en la bahía usando cervezas Bud Light. Así es. Según el hombre, primero estaba usando agua, pero fue apagada. Fue cuando tomó lo que pudo. Por suerte, mientras hacía eso, un camión de bomberos llegó a la escena y controló las llamas. Little perdió su cochera, pero su residencia no terminó dañada. En otros temas, con el uso de mascarillas solamente era cuestión de tiempo para que se diseñaran accesorios para esas máscaras. Steve Montgomery se volvió viral al mostrar cómo combinaba su corbata con su máscara. Diseñadores como Tory Burch y la tienda David's Bridal ahora también están diseñando mascarillas. Samantha Katz vende accesorios para detener las máscaras cuando personas se las remueven. It kind of completes a look, like a necklace might complete a look or a headband or a hat. Now your face mask accessory is going to as well. La tienda en línea Etsy reveló que más de 29 millones de máscaras fueron vendidas en los meses de abril, mayo y junio. Y sí se los creo. Así vamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.